Queridos amigos, antes de comenzar esta historia que va a partirte el alma, quiero pedirte algo desde el corazón. Si alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies, si conoces el sabor amargo de la traición, entonces esta historia es para ti. Suscríbete a este canal porque aquí compartimos las verdades que otros callan, las historias que otros temen contar. Y créeme, lo que vas a escuchar hoy te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor. Nunca pensé que encontraría mi infierno debajo de una caja registradora. Me llamo Sofía, tengo 32 años y hasta hace 6 meses creía que conocía cada rincón de mi vida. Creía conocer cada secreto de mi marido Diego. Creía que nuestro pequeño café en Valencia, el Rincón del Sol, era el refugio perfecto que habíamos construido juntos. Pero hay cosas que uno no puede ver hasta que la luz las ilumina de cierta manera. Y cuando esa luz llega, ya es demasiado tarde para cerrar los ojos. Pero espera, porque lo que encontré ese martes por la tarde no fue solo un cuaderno. Fue la prueba de que mi matrimonio había sido una mentira, cuidadosamente orquestada desde el primer día. Valencia en septiembre huele a azahar y mar. Las calles del barrio del Carmen se llenan de turistas que buscan la paella perfecta, y nosotros, Diego y yo, éramos parte de ese paisaje. Nuestro café estaba a 2 cuadras de la playa de la Malvarrosa, un local pequeño con 6 mesas en el interior y 4 en la terraza, paredes color crema, azulejos tradicionales azules y blancos, y ese olor permanente a café recién molido que se mezclaba con la brisa salada. Nos habíamos conocido 5 años atrás en Barcelona, durante las fiestas de la Mercè. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Él era camarero en un restaurante de moda en el Eixample. Nos enamoramos de esa manera intensa y estúpida que solo ocurre cuando tienes 20 años y crees que el mundo es tuyo. Diego tenía esa sonrisa que iluminaba habitaciones enteras, ese carisma mediterráneo que hacía que las viejecitas del barrio le pellizcaran las mejillas y le regalaran limones de sus árboles. Nos casamos 2 años después, una ceremonia pequeña en el ayuntamiento, con mi hermana Verónica como testigo y su mejor amigo Javi como padrino. Nada ostentoso, nada pretencioso. Solo nosotros dos prometiéndonos amor eterno frente a un funcionario aburrido que bostezó 3 veces durante la ceremonia. La idea del café surgió durante nuestra luna de miel en Mallorca. Estábamos sentados en un chiringuito viendo el atardecer, compartiendo una botella de vino tinto de la tierra, cuando Diego me tomó la mano y dijo, ¿y si montamos algo nuestro? Algo pequeño, acogedor, donde la gente venga no solo por el café, sino por cómo les hacemos sentir. Y así nació el Rincón del Sol. Invertimos todos nuestros ahorros, pedimos un préstamo que nos iba a tener atados durante los próximos 10 años. Pintamos las paredes nosotros mismos, instalamos las estanterías con nuestras propias manos. Diego se encargaba de la cocina, hacía unas torrijas que la gente venía desde el otro lado de la ciudad a probar, y yo manejaba las redes sociales, el diseño del menú, la decoración. Éramos un equipo, o eso creía yo. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de que algo no encaja? Como cuando miras un cuadro y hay un detalle que te molesta, pero no sabes exactamente qué es. Así me sentía yo los últimos meses, pero me decía a mí misma que era el estrés, el cansancio, las facturas que se acumulaban, pero no era nada de eso. Fue un martes. Los martes siempre eran tranquilos, el día que Valencia parecía respirar hondo antes de lanzarse al resto de la semana. Diego había salido temprano esa mañana diciendo que tenía que ir al mercado central a hablar con nuestro proveedor de naranjas. Don Esteban está siendo un cabrón con los precios, había dicho besándome la frente. Tengo que negociar cara a cara. Me quedé sola en el café. Solo había 2 clientes, una pareja de franceses que discutía en voz baja sobre un mapa, y el señor Ramírez, nuestro cliente habitual que venía cada mañana a las 9 en punto a tomarse su cortado y leer El País de cabo a rabo. Estaba limpiando la barra cuando se me cayó un vaso. Se hizo añicos contra el suelo con un estruendo que sobresaltó a todos. Maldije por lo bajo. Odiaba romper cosas, me parecía un mal presagio, y me agaché a recoger los pedazos. Fue entonces cuando lo vi. Debajo de la caja registradora, en ese espacio estrecho donde normalmente solo acumulábamos polvo y monedas perdidas, había algo. Un cuaderno, de tapa dura, color marrón oscuro, con las esquinas desgastadas. No debería haberlo abierto. Esa es la verdad. Si fuera una persona mejor, más confiada, más segura, lo habría dejado ahí o se lo habría mostrado a Diego preguntándole, «Oye, ¿qué es esto?» Pero algo en mi interior,
Esa voz pequeña y molesta, que llevaba meses susurrándome que algo andaba mal, me empujó a abrirlo. La primera página estaba en blanco, también la segunda. Pensé por un momento que era un cuaderno viejo que habíamos olvidado, algo sin importancia, pero entonces llegué a la tercera página, y ahí estaba. La letra de Diego. Esa caligrafía inclinada hacia la derecha que yo conocía también, la misma con la que escribía las ofertas del día en la pizarra del café, la misma con la que había firmado nuestro contrato de matrimonio. Mi querida Lola. 2 palabras, solo 2 palabras y el mundo dejó de tener sentido. Mis manos empezaron a temblar. El cuaderno pesaba como si estuviera hecho de plomo. Parte de mí quería cerrarlo, meterlo debajo de la caja registradora de nuevo, fingir que nunca lo había visto. Pero otra parte, la parte herida, la parte que necesitaba saber, siguió leyendo. Mi querida Lola, han pasado 3 días desde la última vez que te vi, y ya te echo de menos, como un loco. Sofía está ocupada con los diseños para el nuevo menú, así que puedo escribirte sin preocuparme de que entre de repente. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste el domingo en la playa? Que mis manos olían a canela y a historias por contar. Nadie me había dicho nunca algo tan bonito. Contigo me siento, no sé cómo explicarlo, me siento como debería sentirme siempre. Tuve que sentarme. Las piernas no me sostenían. El señor Ramírez me miró preocupado por encima de su periódico, pero yo apenas lo registré. Estaba cayendo por un precipicio sin fondo. Pasé la página, otra nota, y otra, y otra. Lola, amor mío, esta mañana desperté pensando en ti. Lola, cariño, ayer casi se me escapa tu nombre cuando hablaba con Sofía. Mi dulce Lola, el domingo fue perfecto. Tu piel sabe a sal y a cosas prohibidas. Cada palabra era una puñalada. Cada frase, una traición nueva. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, fueron las fechas. Había anotado fechas en algunas entradas. La primera era del 15 de marzo de 2022. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. Marzo de 2022. Eso era, Dios mío. Eso era 2 meses después de nuestra boda. 2 meses. 60 días de matrimonio y ya me estaba engañando. ¿Alguna vez has sentido cómo se rompe algo dentro de ti? No es como en las películas, donde la protagonista grita y llora y rompe platos. Es más silencioso. Es como si una parte de ti simplemente se apagara, como una vela que alguien sopla sin previo aviso. Seguí leyendo. No podía parar. Era como una droga. Como esa necesidad masoquista de saber exactamente cuánto te están lastimando. El cuaderno tenía al menos 40 páginas llenas. 40 páginas de amor, de deseo, de planes futuros. Pero no conmigo. Con ella, con Lola. ¿Quién demonios era Lola? Intenté recordar si Diego había mencionado alguna vez ese nombre. ¿Una compañera de trabajo del restaurante donde trabajaba antes? ¿Una amiga de la infancia? ¿Una prima lejana? Nada. El nombre no me sonaba de nada. Cerré el café. Colgué el cartel de cerrado por motivos personales en la puerta, algo que nunca habíamos hecho en los 3 años que llevábamos abiertos. El señor Ramírez se fue sin hacer preguntas, pero la preocupación en sus ojos me dijo que sabía que algo terrible estaba pasando. Me senté en una de las mesas del fondo, la que tenía vistas a la calle, y leí el cuaderno de principio a fin. Me tomó 2 horas. 2 horas para descubrir que mi matrimonio era una farsa. Diego había conocido a Lola en febrero de 2022, un mes después de nuestra boda. Por lo que pude deducir de las notas, ella trabajaba en una floristería del centro. Tenía 28 años, pelo negro largo, ojos color miel que atrapaban la luz de una manera imposible. Era vegetariana, le gustaba el yoga y soñaba con viajar a la India algún día. Diego estaba enamorado de ella. Eso quedaba claro en cada línea, en cada palabra cuidadosamente elegida. La amaba de una manera que nunca me había amado a mí. O quizás sí me había amado así alguna vez, en esos primeros meses en Barcelona, pero ese amor se había evaporado como el rocío bajo el sol de Valencia. Había detalles que me partieron el alma. Escribía sobre cómo hacían el amor en el apartamento de ella los domingos por la tarde, cuando yo pensaba que estaba jugando al fútbol con Javi y sus amigos. Sobre cómo ella cocinaba para él platos vegetarianos que él fingía no gustarle para que yo no sospechara nada. Sobre cómo planeaban un futuro juntos, uno donde yo era solo un obstáculo temporal. Pronto le diré la verdad a Sofía. No puedo seguir viviendo esta mentira, pero tengo que esperar el momento adecuado. El café está a su nombre también, y si nos divorciamos ahora, lo perderíamos todo. Solo un poco más de tiempo, amor mío. Solo hasta que las cosas se estabilicen.
Esa nota estaba fechada en julio de 2023. Hace poco más de un año. ¿Sabes lo que es darte cuenta de que has sido la idiota de la historia? No la heroína, no la víctima trágica, sino simplemente la tonta que no se dio cuenta de las señales obvias. Empecé a recordar los domingos que pasaba con los chicos, las veces que volvía a casa oliendo a un perfume diferente. Debe ser de la prima de Javi, decía cuando yo preguntaba. Las llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Los mensajes que borraba de su teléfono con una rapidez sospechosa. Todo estaba ahí. Todas las malditas señales estaban ahí y yo había elegido no verlas. Porque era más fácil vivir en la ignorancia, porque confiar era más cómodo que dudar, porque el amor, o lo que yo creía que era amor, me había vuelto ciega. Hubo un momento especialmente doloroso que recordé con una claridad brutal. Fue nuestro tercer aniversario de bodas, hace apenas unos meses. Diego había organizado una cena especial en el café. Cerró temprano, decoró las mesas con velas y flores, cocinó mi plato favorito, fideuá de mariscos con ese punto exacto de sofrito que me volvía loca. Estábamos comiendo cuando me regaló un collar, una cadena de plata con un pequeño sol colgante. Como nuestro café, dijo, como tú, mi sol. Yo lloré de felicidad. Qué estúpida fui. Ahora leyendo el cuaderno encontré una nota de ese mismo día. Hoy es mi aniversario con Sofía. Odio tener que fingir, pero Lola entiende. Ella siempre entiende. Mañana me compensará. Ya me dijo que tiene una sorpresa para mí. El collar que llevaba puesto todos los días, que me había quitado solo para ducharme, ahora me parecía una cadena, un recordatorio físico de mi propia estupidez. Miré el reloj. Las 3 de la tarde. Diego volvería en cualquier momento. Tenía que tomar una decisión. ¿Qué hacer con esta información? ¿Confrontarlo? ¿Fingir que no sabía nada? ¿Contratar a un abogado directamente? Guardé el cuaderno en mi bolso. No iba a devolverlo a su escondite. Era mi prueba, mi validación de que no estaba loca, de que mi intuición no me había estado mintiendo todos estos meses. Abrí el café de nuevo. Llegaron algunos clientes de la tarde, estudiantes con sus portátiles, una pareja de ancianos que compartían un trozo de tarta de Santiago, un hombre de negocios que pidió un café solo y se puso a hablar por teléfono en inglés sobre exportaciones de vino. Los atendí en piloto automático. Sonreí cuando tocaba sonreír, hablé cuando tocaba hablar, pero por dentro estaba muerta. O quizás no muerta. Quizás lo que estaba era naciendo de nuevo, de una forma dolorosa y violenta. Diego llegó a las 5 en punto. Entró por la puerta con su sonrisa habitual, cargando 2 bolsas de naranjas. ¡Ya está! Le bajé el precio un 10% a don Esteban. Tuve que prometerle que le regalaríamos una tarta para su cumpleaños, pero vale la pena. Me besó en la mejilla. El mismo beso de siempre, casual, automático, vacío. «Qué bien», dije. Mi voz sonaba normal. Eso me sorprendió. «¿Todo bien por aquí?», preguntó mirando alrededor del café. «Todo perfecto». Mentira. Nada estaba perfecto. Nada estaría perfecto nunca más. El resto de la tarde fue surrealista. Diego actuaba como siempre, bromeaba con los clientes, preparaba cafés con esa precisión de barista experimentado, limpiaba las mesas silbando una canción de Vetusta Morla. Era el mismo hombre con el que me había casado, pero al mismo tiempo era un completo extraño. Lo observé de una manera nueva. ¿Cómo no había visto las señales? Ahora que sabía la verdad, todo parecía tan obvio. La forma en que revisaba su teléfono constantemente. Cómo a veces se quedaba con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Las veces que me había rechazado en la cama con excusas de cansancio o estrés. «¿Estás bien?», me preguntó en un momento mientras preparábamos el cierre. «Te veo rara». «Estoy cansada», dije. Otra mentira. O quizás no era mentira. Estaba cansada. Cansada de ser la segunda opción. Cansada de vivir en una ilusión. Cansada de ser Sofía, la esposa tonta que no se daba cuenta de nada. Esa noche, acostada al lado de Diego, que roncaba suavemente como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. Primero iba a investigar. Iba a descubrir exactamente quién era Lola, cuánto tiempo llevaba esto y qué tan profunda era la traición. Porque si había aprendido algo ese día era esto. La verdad duele, pero la ignorancia duele más. Y yo ya había sido ignorante suficiente tiempo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que fingir normalidad mientras por dentro me estaba desmoronando. Sonreír a Diego, cocinar para él, dormir a su lado, todo mientras sabía que su corazón estaba en otro lugar, con otra persona.
Empecé mi investigación discretamente. Busqué floristerías en el centro de Valencia. Había 7. Empecé a visitarlas una por una durante mis descansos, con la excusa de que quería comprar flores para decorar el café. En la tercera floristería la encontré. Lola. Era exactamente como Diego la había descrito. Pelo negro hasta la cintura, ojos color miel, sonrisa cálida. Era guapa de esa manera natural que no necesita maquillaje. Llevaba un vestido largo de algodón blanco y sandalias de cuero. Tenía un tatuaje de una flor de loto en el antebrazo izquierdo. ¿Puedo ayudarte?, me preguntó con una voz suave. Por un segundo no pude hablar. Estaba frente a la mujer que me había robado a mi marido y ella no tenía idea de quién era yo. La tentación de gritarle, de abofetearla, de destruir esa sonrisa perfecta era casi insoportable. Solo estoy mirando, logré decir. Ella asintió y volvió a su trabajo, arreglando un ramo de rosas rojas. La observé en silencio. Intenté entender qué tenía ella que yo no tuviera. ¿Era más bonita? Quizás. ¿Más interesante? Probablemente. ¿Más joven? Definitivamente. Pero entonces pensé, no importa qué tenga ella. El problema no es ella, el problema es Diego. Diego eligió engañarme. Diego eligió construir una vida paralela. Diego eligió destruir lo que teníamos. Salí de la floristería sin comprar nada. Las lágrimas comenzaron a caer cuando doblé la esquina. Me senté en un banco del jardín del Turia y lloré. Lloré por la Sofía ingenua que había creído en el amor eterno. Lloré por los años perdidos. Lloré por el futuro que nunca existiría. Pero también en algún lugar profundo de mi ser algo cambió. La tristeza empezó a transformarse en rabia, y la rabia, descubrí, era mucho más útil que el dolor. Cuando volví al café, Diego estaba atendiendo a una cliente. Le sonreía de esa manera encantadora que yo conocía tan bien. La mujer se ruborizó cuando él le guiñó un ojo al entregarle su café. Lo miré desde la puerta. Realmente lo miré por primera vez en años. Y lo que vi fue a un mentiroso, a un actor consumado, a un hombre que había construido su felicidad sobre mi sufrimiento. Esa noche, mientras preparaba la cena, pasta con salsa de tomate, su plato favorito, tomé una decisión final. Iba a confrontarlo, pero no todavía. Primero necesitaba asegurarme de que cuando lo hiciera yo estuviera en la mejor posición posible. Necesitaba hablar con un abogado, proteger mis intereses en el café, asegurarme de que cuando todo explotara, yo no fuera la que quedara destruida. Diego entró a la cocina y me abrazó por detrás. «Huele increíble», dijo besando mi cuello. Sentí asco, pero sonreí. «Gracias, cariño». Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Él probablemente pensando en Lola, en cuándo podría verla de nuevo, en cómo mantener las mentiras funcionando un poco más. Yo pensando en cómo iba a destruir su pequeño mundo de fantasía. Porque si había aprendido algo ese día, era esto. La venganza no se sirve caliente ni fría. Se sirve en el momento perfecto, cuando más duele, cuando menos se espera. Y ese momento estaba llegando. La mañana del lunes amaneció gris sobre Valencia. Esas nubes bajas que vienen del Mediterráneo y convierten la ciudad en algo melancólico, casi cinematográfico. Abrí los ojos a las 6 de la mañana, como siempre, pero esta vez no me levanté de inmediato. Me quedé ahí, mirando el techo, escuchando la respiración de Diego a mi lado. Había pasado una semana desde que encontré el cuaderno. Una semana de sonrisas falsas y noches en vela. Una semana de investigar, planear, prepararme para lo que vendría. Había contactado con un abogado, Elena Martínez, una mujer de 50 años con reputación de ser implacable en casos de divorcio. Me costó 2 consultas y casi todo mi coraje contarle la historia completa. «Tienes suerte», me había dicho Elena en nuestra última reunión, ajustándose desde las gafas de pasta negra mientras revisaba los documentos del café. «El negocio está a nombre de ambos, 50-50. Pero si puedes probar la infidelidad y con ese cuaderno lo puedes hacer, el juez será más favorable contigo en la división de bienes. También deberías considerar poner el caso de fraude emocional sobre la mesa». Fraude emocional. Qué manera tan clínica de describir cómo alguien te destroza el alma. Diego se movió en la cama, extendiendo el brazo hacia mí en ese gesto automático que había hecho durante años. Su mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él. «Buenos días, cariño», murmuró con voz ronca de sueño. Me quedé rígida. Cada célula de mi cuerpo rechazaba ese contacto, pero me obligué a relajarme. Todavía no era el momento. «Buenos días», susurré. Nos levantamos, nos duchamos por turnos, desayunamos café con tostadas en silencio. La rutina de siempre.
Él leyendo las noticias en su móvil, yo revisando las redes sociales del café, respondiendo mensajes de clientes. Una pareja perfectamente sincronizada en su disfunción. Hoy voy a llegar tarde, dijo Diego mientras se ponía la chaqueta. Tengo que pasar por el banco a hablar sobre el préstamo. Ya sabes, ver si podemos renegociar los términos. Mentira. Lo supe de inmediato. Había llamado al banco 2 días antes haciéndome pasar por su asistente. No tenía ninguna cita agendada con él. Claro, dije sin levantar la vista de mi teléfono. No hay problema, yo abro el café. Me besó en la frente. Ese beso mecánico que ya no significaba nada, y se fue. Esperé 5 minutos, luego tomé mi bolso y salí detrás de él. Había decidido que hoy sería el día. Hoy seguiría a Diego y confirmaría lo que ya sabía. Necesitaba ver con mis propios ojos la traición, no solo leerla en un cuaderno. Lo seguí a una distancia prudente. Valencia estaba despertando. Los comerciantes abrían sus persianas metálicas, los bares empezaban a sacar sus terrazas, el olor a pan recién horneado llenaba las calles. Diego caminaba con esa seguridad que siempre había admirado en él, esa manera de moverse por el mundo como si le perteneciera. Tomó el metro en Colón. Yo subí al mismo vagón, pero en el otro extremo. Había tanta gente que fue fácil pasar desapercibida. Estudiantes con mochilas enormes, oficinistas con sus trajes arrugados, turistas confundidos con sus mapas. Diego se bajó en Ayuntamiento. Yo también. Caminó por la plaza del Ayuntamiento, pasó por delante de la oficina de correos, giró por una calle estrecha llena de tiendas de souvenirs, y entonces lo vi. Se detuvo frente a un edificio antiguo, de esos con balcones de hierro forjado y fachada color ocre. Sacó unas llaves de su bolsillo, unas llaves que yo nunca había visto, y abrió el portal. Me quedé paralizada en medio de la calle. Un apartamento. Diego tenía un apartamento que yo desconocía. La magnitud de la mentira me golpeó como una ola. No era solo un romance, no era solo encuentros furtivos en hoteles baratos. Tenía un lugar, un espacio físico dedicado a su otra vida. Esperé, no sabía qué más hacer. Me senté en un banco al otro lado de la calle, frente a una fuente donde las palomas bebían agua, y esperé. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora. La gente pasaba a mi lado, viviendo sus vidas normales, sin idea de que yo estaba ahí sentada, desmoronándome poco a poco. Entonces la puerta del edificio se abrió. Primero salió ella, Lola. Llevaba unos vaqueros ajustados y una camisa blanca de lino. Su pelo negro brillaba bajo el sol que finalmente había decidido asomar entre las nubes. Estaba sonriendo. No, más que sonriendo. Estaba radiante. Diego salió detrás de ella. La tomó de la mano. Se besaron en la calle sin pudor, sin miedo. Un beso largo, profundo, del tipo que hace que la gente mire. Del tipo que yo pensaba que solo nos dábamos nosotros. Cuando se separaron, Diego le dijo algo al oído que la hizo reír. Ese sonido, su risa, me atravesó como un cuchillo. Luego cada uno se fue por su lado. Ella hacia la floristería, supuse. Él en dirección contraria, probablemente de vuelta al café para encontrarse conmigo y continuar con la farsa. Me quedé sentada en ese banco mucho tiempo después de que ambos desaparecieran. Las lágrimas caían silenciosas por mis mejillas, pero no me las limpié. Las dejé caer. Sentía que me las había ganado. Una señora mayor se sentó a mi lado. Llevaba una bolsa de la compra llena de verduras y un bastón con mango de plata. ¿Estás bien, hija?, me preguntó con ese acento valenciano cerrado que abraza las palabras. Sí, mentí. Solo estoy cansada. Ella me miró con esos ojos sabios que solo da la edad. El cansancio del cuerpo se cura durmiendo. El cansancio del alma necesita otra cosa. No respondí. Ella dio unas palmaditas en mi mano y se levantó, alejándose lentamente con su bastón, repiqueteando contra las baldosas. Volví al café 2 horas más tarde. Diego ya estaba ahí atendiendo a los clientes de media mañana con esa sonrisa encantadora. Cuando me vio entrar, su expresión cambió. Preocupación. O quizás culpa disfrazada de preocupación. ¿Dónde estabas? Te llamé 3 veces. Se me acabó la batería, dije quitándome la chaqueta. Salí a caminar. Necesitaba aire. Él me estudió por un momento, como si intentara descifrar si le estaba mintiendo. La ironía era deliciosa. El mentiroso profesional intentando detectar mentiras en su víctima. ¿Seguro que estás bien? Has estado rara últimamente. Estoy perfecta, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Cómo te fue en el banco? Un segundo de duda cruzó su rostro, tan breve que si no hubiera estado buscándolo, lo habría perdido. Bien, muy bien. Creo que podemos reducir el interés 1,5 puntos. Mentiroso, mentiroso, mentiroso.
El día transcurrió con normalidad nauseabunda. Atendimos clientes, preparamos cafés, limpiamos mesas, sonreímos cuando tocaba sonreír. Éramos actores en una obra que solo yo sabía que estaba terminando. A las 4 de la tarde, cuando el café estaba vacío, salvo por una estudiante concentrada en su portátil, mi hermana Verónica entró como un huracán. Siempre había sido así, pura energía contenida en 1,60 m de altura. Llevaba el pelo corto teñido de rojo, múltiples piercings en las orejas y esa actitud de no me jodas que la había llevado a convertirse en una exitosa tatuadora. «Necesito hablar contigo», me dijo sin saludar siquiera. Diego levantó la vista desde la máquina de café. «Hola, Vero. Qué sorpresa verte por aquí». Mi hermana le dedicó una mirada que podría haber congelado el Sahara. Diego, no era un saludo, era casi una acusación. Me di cuenta en ese momento de que ella sabía algo. No sabía qué, pero sabía algo. «Vamos arriba», le dije señalando la pequeña oficina que teníamos en el primer piso. Subimos las escaleras estrechas. La oficina era más bien un cuarto de almacenaje con un escritorio y 2 sillas. Papeles por todas partes, facturas sin ordenar, la contabilidad que siempre posponíamos. Verónica cerró la puerta detrás de nosotras. «Dime que no es verdad», dijo sin preámbulos. «¿Qué cosa?» «Diego, dime que no te está poniendo los cuernos». El mundo se detuvo. «¿Cómo?» «Vi a tu marido ayer, en la Malvarrosa, con una mujer. Estaban muy acaramelados, Sofía. Demasiado acaramelados para ser solo amigos». Verónica se dejó caer en una silla. «Iba a decírtelo de inmediato, pero mierda, no sabía cómo. ¿Tú ya lo sabías?» Me senté lentamente, las piernas me temblaban. «Hace una semana que lo sé. Joder». Mi hermana se pasó las manos por el pelo corto. «¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué sigues aquí haciendo como si nada?» «Porque necesito tiempo. Necesito asegurarme de que cuando explote todo, yo esté bien. El café está a mi nombre también. Tengo que protegerme legalmente antes de confrontarlo». Verónica me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Mira a mi hermanita, toda una estratega». Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. «¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer?» «Necesito que te quedes callada un poco más, solo unos días. Mi abogada dice que para la semana que viene ya tendré todo en orden». «¿Abogada? Joder, vas en serio». «Por supuesto que voy en serio. Me engañó desde el principio, Vero, desde el segundo mes de matrimonio, con una mujer llamada Lola. Tiene un apartamento con ella, un puto apartamento». La furia en el rostro de mi hermana era palpable. «Voy a bajar y le voy a partir la cara». «No». La detuve antes de que pudiera levantarse. «No puedes hacer eso». «Todavía no. Cuando llegue el momento, te prometo que podrás decirle todo lo que quieras, pero ahora necesito que confíes en mí y me dejes hacer esto a mi manera». Nos quedamos en silencio por un momento. Podía escuchar los sonidos del café abajo, la máquina de café silbando, el tintineo de las tazas, la voz de Diego hablando con alguien. «¿Lo amabas?», preguntó Verónica suavemente. «Sí, muchísimo. O al menos amaba a quien yo creía que era él, pero resulta que ese hombre nunca existió. Era solo una máscara. Los hombres son unos hijos de puta. No todos, pero este sí». Verónica se quedó conmigo un rato más. Hablamos de detalles prácticos. ¿Dónde me quedaría después de dejarlo? Su apartamento tenía un sofá-cama. ¿Cómo dividir las cosas del café? ¿Qué decirle a nuestros padres que vivían en Alicante y adoraban a Diego? Cada decisión era dolorosa, pero necesaria. Cuando bajamos, Diego estaba limpiando la máquina de café. Nos miró con curiosidad. «¿Todo bien?» «Perfecto», dijo Verónica con una sonrisa falsa. «Solo chismes de hermanas». Él asintió, pero había algo en su expresión. Sospecha, quizás, o paranoia. Los mentirosos siempre temen ser descubiertos, incluso cuando creen que tienen todo bajo control. Esa noche, Diego sugirió que fuéramos al cine. «Hace tiempo que no salimos juntos. Podríamos ver esa película francesa que querías ver». Era un truco. Lo supe de inmediato. Estaba intentando evaluar si yo sospechaba algo, si me estaba comportando diferente. Era una prueba disfrazada de gesto romántico. «Claro», dije. «Me encantaría». Fuimos al cine Babel, ese pequeño cine de autor en el barrio de Ruzafa. La película era buena, una historia sobre una pareja que se separa después de 20 años juntos. La ironía no se me escapó. Cada escena era como un espejo distorsionado de nuestra propia situación. Durante la película, Diego tomó mi mano. Entrelazó sus dedos con los míos como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez su contacto me quemaba. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no apartarme. Después del cine,
Caminamos por las calles de Ruzafa. Era una noche perfecta. La temperatura ideal, una brisa suave, las terrazas llenas de gente riendo y bebiendo. Valencia en su mejor versión. Te amo, dijo Diego de repente, deteniéndose en medio de la calle. Lo miré. Realmente lo miré. Intenté encontrar algún rastro de sinceridad en sus ojos, alguna señal de que esas palabras significaban algo, pero no había nada. Solo la actuación perfecta de un hombre que había mentido tanto que ya no distinguía la verdad de la ficción. Yo también, dije. Otra mentira para la colección. Nos besamos bajo una farola, sus labios contra los míos, sus manos en mi cintura, todo tan familiar y al mismo tiempo tan extraño, como besar a un fantasma. Esa noche, cuando llegamos a casa, hicimos el amor, o más bien él hizo el amor y yo lo dejé. Cerré los ojos y me transporté mentalmente a otro lugar. A un futuro donde todo esto fuera solo un mal recuerdo, a una versión de mí misma que fuera fuerte y libre y no estuviera rota en 1000 pedazos. Cuando terminó, Diego se durmió de inmediato. Yo me quedé despierta, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Pensé en Lola. ¿Estaría ella también despierta en ese apartamento secreto? ¿Pensaría en Diego? ¿Se sentiría culpable por estar con un hombre casado o se convencía a sí misma de que el amor justificaba todo? Me levanté de la cama, con cuidado de no despertar a Diego. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. La ciudad estaba en silencio. Esas horas de la madrugada donde Valencia se quedaba dormida y solo los gatos callejeros y los insomnes poblaban las calles. Saqué mi móvil y abrí Instagram. No sé por qué lo hice. Masoquismo, supongo. Busqué Lola Floristería Valencia, y después de un rato de búsqueda encontré su perfil. No era privado. Qué conveniente. Sus fotos eran exactamente lo que esperarías. Ramos de flores artísticamente dispuestos, selfies en playas paradisíacas, citas inspiradoras sobre el amor y la vida. Y ahí, entre todas esas imágenes perfectamente curadas, encontré fotos de Diego. No muchas, y nunca aparecían juntos de cara, pero los reconocí. Sus manos entrelazadas en una playa, su silueta contra un atardecer, un café con un corazón dibujado en la espuma, el mismo café que él me preparaba a mí cada mañana. Los comentarios en esas fotos me destrozaron. Amigos de ella diciendo, qué bonita pareja, se les ve tan felices, el amor verdadero existe, y ella respondiendo con emojis de corazones, agradeciendo los buenos deseos. Había construido una vida entera en paralelo. No era solo sexo, no era solo una aventura, era una relación completa. Con amigos que los conocían como pareja, con planes de futuro, con una narrativa donde yo era el obstáculo que había que superar. Cerré la aplicación antes de que pudiera seguir torturándome, pero el daño ya estaba hecho. Las imágenes se habían grabado en mi cerebro como hierro caliente sobre piel. Volví a la cama. Diego seguía durmiendo profundamente, roncando suavemente. Lo miré con una mezcla de desprecio y pena. Desprecio por lo que había hecho. Pena porque era demasiado cobarde para elegir, demasiado egoísta para dejarme ir, demasiado cómodo en su doble vida. A la mañana siguiente era jueves, el día que teníamos reunión con nuestra contable, Maribel, para revisar las finanzas del trimestre. Era una mujer eficiente de unos 60 años que había llevado las cuentas de su familia durante décadas. Nos sentamos los tres en la pequeña oficina. Maribel desplegó hojas de cálculo y facturas sobre el escritorio. Las noticias son buenas, dijo empujando sus gafas de lectura hacia arriba. Este trimestre han tenido un crecimiento del 15% comparado con el anterior. Si siguen así, el próximo año podrían pensar en expandirse. Diego me miró y sonrió. ¿Ves? Todo nuestro esfuerzo está dando frutos. Nuestro esfuerzo. Qué fácil era para él usar esa palabra. Como si realmente fuéramos un equipo. Como si no estuviera traicionando todo lo que habíamos construido juntos. Sin embargo, continuó Maribel, hay algunos gastos que me preocupan. Diego, tienes varios retiros en efectivo que no están justificados en los libros. Casi 2.000 euros en los últimos 3 meses. ¿Para qué fueron esos gastos? El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo Diego se ponía pálido, cómo buscaba desesperadamente una excusa convincente. ¡Ah! Eso, dijo finalmente. Proveedores pequeños que prefieren efectivo. Ya sabes cómo es. Les doy los recibos, pero olvido anotarlos. Mentira. Otro ladrillo en el muro de falsedades. Necesito que me traigas esos recibos, dijo Maribel con tono severo. Hacienda puede hacer una inspección en cualquier momento y necesitamos tener todo documentado. Por supuesto, esta semana te los traigo. No lo haría, no podía.
porque ese dinero no había ido a proveedores, había ido al apartamento secreto, a regalos para Lola, a mantener su otra vida. Cuando Maribel se fue, Diego estaba nervioso. Lo noté en la manera en que tamborileaba los dedos contra la mesa, en cómo evitaba mi mirada. ¿2.000 euros? Dije suavemente. ¿En qué los gastaste realmente? Ya te dije, proveedores. Diego. Hice una pausa, dejando que su nombre colgara en el aire. Si hay algo que necesites decirme, este es el momento. Por un segundo pensé que lo haría. Pensé que finalmente tendría el coraje de admitir la verdad. Vi la lucha interna en sus ojos, el peso de las mentiras peleando contra el deseo de liberarse. Pero el momento pasó. No hay nada que decir. Solo estoy estresado por el café. Ya sabes cómo es. Asentí lentamente. Sí, ya sé cómo es. Esa tarde, mientras Diego estaba en la cocina preparando las torrijas del día siguiente, mi teléfono sonó. Era Elena, mi abogada. Tengo buenas noticias. He preparado todos los documentos. Podemos proceder cuando estés lista. También he conseguido una orden judicial para congelar las cuentas compartidas del negocio una vez que inicies el proceso de divorcio. Eso evitará que él pueda vaciarlas. ¿Cuándo? Pregunté en voz baja. Cuando tú digas. Pero te recomendaría que sea pronto. Cuanto más esperes, más complicado se vuelve todo emocionalmente. El lunes, dije tomando una decisión. Lo haré el lunes. Perfecto. Te mando todos los papeles por email. Léelos con calma este fin de semana. Y Sofía, sé que es difícil, pero estás haciendo lo correcto. Colgué justo cuando Diego salía de la cocina. ¿Quién era? Mi madre. Quiere venir a visitarnos el mes que viene. Otra mentira. Estaba empezando a ser buena en esto. Quizás había aprendido del mejor. El fin de semana pasó en una neblina. Atendimos el café, sonreímos a los clientes, actuamos como pareja perfecta que nunca fuimos. El sábado por la noche cenamos con Javi y su nueva novia. Fue una tortura escuchar a Diego bromear y reír, tan relajado, tan despreocupado, mientras yo sabía que nuestro mundo estaba a punto de explotar. El domingo, Diego dijo que iba a jugar al fútbol. Ya no me molesté en cuestionarlo. Sabía exactamente dónde iba. Aproveché su ausencia para empacar algunas de mis cosas más importantes, documentos, joyas que mi abuela me había dejado, fotos de mi familia. Las guardé en una maleta que escondí en el armario de la oficina del café. Cuando volvió esa noche, olía ese perfume dulce que ahora reconocía como el de Lola. Me besó en la mejilla como si nada. ¿Ganaron? Empatamos. 3-3. Fue intenso. Me pregunté si alguna vez decía la verdad sobre algo, incluso las cosas pequeñas, las insignificantes, o mentir se había convertido en algo tan natural para él que ya no podía distinguir entre realidad y ficción. Esa noche, acostados en la cama, Diego me abrazó por detrás. «Te amo, Sofía», susurró contra mi cuello. «Sabes eso, ¿verdad?» Cerré los ojos, las lágrimas vinieron sin permiso. «Lo sé», mentí una última vez, porque mañana, el lunes, terminaría todo. Mañana le mostraría el cuaderno. Mañana le diría que sabía todo sobre Lola, sobre el apartamento, sobre cada mentira que había construido nuestra vida juntos. Mañana sería el día en que Sofía, la esposa ingenua, muriera, y en su lugar nacería alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que nunca más permitiría que le rompieran el corazón. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando los ruidos de la ciudad despertar, los primeros pájaros cantando, los camiones de basura recogiendo los desperdicios de la noche anterior. El mundo continuaba girando, indiferente a mi dolor, indiferente a mi rabia. Y cuando la luz del sol finalmente entró por la ventana, iluminando la habitación con tonos dorados, supe que estaba lista. Lista para la verdad. Lista para la confrontación. Lista para el final. El lunes amaneció con un cielo despejado, de ese azul intenso que solo tiene valencia cuando el levante sopla y limpia el aire de impurezas. Me levanté antes que Diego, algo inusual. Normalmente él era el madrugador, el que preparaba el primer té del día, el que abría las ventanas para que entrara el aire fresco del mar. Pero hoy era diferente. Hoy era el día. Me duché con agua fría para despertarme completamente, para sentir cada nervio de mi cuerpo alerta. Me vestí con cuidado, unos vaqueros oscuros, una camisa blanca simple, zapatillas cómodas, nada llamativo, nada que pudiera distraer de lo que venía. Quería estar presente, completamente consciente de cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Cuando salí del baño, Diego estaba despertando. Se estiró en la cama, bostezó, me sonrió con esa sonrisa somnolienta que alguna vez me había parecido adorable. «Buenos días, mi amor». «Buenos días». Preparé café para los dos.
Él se sentó en la mesa de la cocina revisando su móvil, probablemente mensajes de Lola. Yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando la calle, memorizando este momento. El último desayuno juntos, el último momento de normalidad antes de que todo se destruyera. ¿Estás bien?, preguntó Diego. Te veo seria. Tenemos que hablar. Esas 4 palabras, las más temidas en cualquier relación. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus dedos apretaban el móvil con más fuerza. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre la verdad. Me senté frente a él. Puse mi taza de café sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo precioso que no quería romper, aunque en realidad todo ya estaba roto. Había estado roto durante años. Diego, comencé, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Hace 2 semanas encontré algo en el café, debajo de la caja registradora. Lo vi palidecer, ese cambio de color instantáneo que delata la culpa antes de que las palabras puedan formar una excusa. Un cuaderno, continué, un cuaderno lleno de cartas de amor, cartas que escribiste a una mujer llamada Lola. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oía el tráfico de la calle. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Sofía, empezó, pero yo levanté la mano. No, todavía no. Déjame terminar. Saqué el cuaderno de mi bolso y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Era pequeño, insignificante, pero contenía el peso de años de mentiras. Lo leí todo, cada palabra, cada fecha, cada promesa que le hiciste a ella mientras me hacías promesas a mí. Diego miraba el cuaderno como si fuera una serpiente venenosa. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué exactamente? ¿Explicar cómo me engañaste desde el 2.º mes de nuestro matrimonio? ¿Explicar el apartamento que tienen juntos? ¿Explicar los 2.000 euros que has estado sacando de nuestra cuenta para mantener tu otra vida? Me seguiste. No era una pregunta, era una acusación. Por supuesto que te seguí. Después de encontrar esto, ¿qué esperabas? ¿Que me quedara aquí sentada como una idiota mientras tú vivías tu doble vida? Se levantó de la silla bruscamente, casi tirándola al suelo. Empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, pasándose las manos por el pelo en ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. No es lo que piensas. ¿No? Entonces ilumíname. Dime qué es. Lola y yo. Es complicado. No, Diego, no es complicado, es muy simple. Me traicionaste. Elegiste estar con otra mujer mientras me hacías creer que éramos felices, que construíamos algo juntos. Eso no es complicado. Eso es crueldad. Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. No arrepentimiento, no vergüenza, sino alivio, como si llevara años cargando un peso y finalmente pudiera soltarlo. Tienes razón, dijo sentándose de nuevo. Tienes toda la razón. Soy un cobarde, un mentiroso, todo lo que quieras llamarme. Pero, Sofía, necesitas entender algo. Cuando conocí a Lola, fue como despertar de años de estar dormido. Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa, porque significaban que todo lo que habíamos tenido, los años en Barcelona, la boda, el café, las promesas, había sido solo un sueño para él. Yo había sido solo un sueño del que quería despertar. ¿Y yo qué fui entonces?, pregunté, y odié cómo mi voz se quebró. ¿Un error? ¿Una fase? ¿Algo con lo que te conformaste hasta que llegara algo mejor? No, no digas eso. Te quise, de verdad te quise. Quise. Pasado. Qué honesto de tu parte finalmente. Diego se cubrió la cara con las manos. Por un momento pensé que iba a llorar. Y parte de mí, esa parte estúpida y sentimental que todavía recordaba al hombre del que me había enamorado, quería consolarlo, pero me obligué a quedarme quieta, a mantener la distancia. ¿Cuándo ibas a decírmelo?, pregunté. ¿O planeabas seguir con esta farsa indefinidamente? Iba a decírtelo. Lo juro. Estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Diego, llevamos casados 5 años. ¿Cuándo exactamente es el momento adecuado para decirle a tu esposa que la has estado engañando durante casi todo ese tiempo? Se levantó para irse. En la puerta se dio la vuelta una última vez. El café se ve increíble. Hiciste un trabajo maravilloso. Lo sé. Siempre supe que podía. Solo necesitaba que me quitaras de encima. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Adiós, Sofía. Adiós, Diego. Y esta vez, cuando la puerta se cerró detrás de él, fue realmente el final. No quedaba nada más que decir, nada más que resolver. Era libre. Completamente libre. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, un pequeño estudio en el barrio del Carmen que Verónica me había ayudado a encontrar, me serví una copa de vino y salí al pequeño balcón. Valencia se extendía ante mí, las luces de la ciudad brillando como estrellas caídas. Pensé en todo lo que había pasado,
en el cuaderno que había destruido mi mundo, pero también me había liberado, en Diego y sus mentiras, en Lola y su propia traición, en la Sofía que había sido y la Sofía que era ahora. No era la misma mujer que había encontrado ese cuaderno debajo de la caja registradora. Esa Sofía había muerto el día que Diego se fue. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más sabia, más cuidadosa con su corazón. ¿Volvería a amar? Probablemente. Algún día. Cuando estuviera lista. Cuando encontrara a alguien que mereciera la nueva versión de mí, la versión que no aceptaría migajas, que no ignoraría las señales, que sabría cuándo alejarse. Pero por ahora estaba bien sola. Más que bien. Estaba floreciendo. El Rincón del Sol se había convertido en el café más popular del barrio. Los estudiantes venían a estudiar, los artistas a trabajar en sus proyectos, las parejas a tener citas. Era un lugar de encuentro, de comunidad, de vida. Y todo era mío. Algunas noches cuando cerraba y me quedaba sola limpiando las mesas, pensaba en lo que Diego había dicho esa primera mañana, cuando discutimos la idea del café. Un lugar donde la gente venga no solo por el café, sino por cómo les hacemos sentir. Había logrado exactamente eso, solo que ahora era yo sola quien lo hacía sentir así. Y resultó que no lo necesitaba a él para crear magia. La magia siempre había estado en mí. 6 meses después del divorcio final, conocí a alguien. Se llamaba Andrés, era arquitecto, venía al café cada martes y jueves a trabajar en sus proyectos. Era tímido, amable y tenía una risa que iluminaba habitaciones enteras. Me invitó a salir 3 veces antes de que dijera que sí. No porque no me gustara, sino porque necesitaba estar segura de que estaba lista. Nuestra primera cita fue simple, una caminata por la playa de la Malvarrosa, helado de limón, conversaciones sobre arquitectura y diseño y sueños. No intentó besarme, no presionó, solo estuvo presente, genuinamente interesado en conocerme. ¿Era amor? Todavía no, pero era algo. Era la posibilidad de amor. Era la esperanza de que quizás, solo quizás, no todos los hombres eran como Diego. Que existían personas honestas, personas que no construían vidas dobles, personas que podían amar sin mentir. Un año después de encontrar el cuaderno, estaba en el café un martes por la tarde cuando una pareja joven entró. Estaban claramente enamorados, esa fase de la relación donde no pueden dejar de tocarse, de mirarse, de existir en su propia burbuja. Los observé mientras ordenaban, mientras se sentaban en la mesa junto a la ventana, mientras compartían un trozo de tarta y se robaban besos entre bocados. Y por primera vez desde todo lo que pasó, no sentí amargura. No pensé espera que te traicione o todo amor termina en mentiras. Simplemente pensé, qué bonito. Porque había aprendido algo fundamental en este último año. La traición de Diego no había arruinado mi capacidad de creer en el amor. Había arruinado mi creencia en él, específicamente. Pero el amor en general, el amor real y honesto que existía en el mundo, ese seguía siendo posible. Esa noche, cerrando el café, miré alrededor de mi pequeño reino. Las mesas que había elegido yo, las plantas que colgaban de las paredes, los cuadros de artistas locales, la pizarra con el menú escrito en mi caligrafía. Todo era mío. Cada centímetro de este lugar había sido tocado por mi trabajo, mi visión, mi amor. Me acerqué al espacio donde solía estar la caja registradora, ese lugar donde había encontrado el cuaderno que cambió todo. Ahora estaba vacío, solo madera y espacio. Pero ya no me dolía mirarlo. Ya no veía traición, veía liberación. Saqué mi teléfono y le escribí a Verónica. Gracias por no dejar que me rindiera. Su respuesta fue inmediata. Nunca lo habrías hecho. Eres la persona más fuerte que conozco. ¿Era fuerte? Quizás. O quizás simplemente había aprendido que la alternativa a ser fuerte, quedarse rota, amarga, perdida en el dolor, no era una opción que pudiera aceptar. Salí del café y caminé hacia casa. Valencia olía a Sahar y posibilidades. El Mediterráneo susurraba en la distancia ese sonido constante que había sido el telón de fondo de mi transformación. Y mientras caminaba pensé en la Sofía que había sido, la esposa ingenua, la soñadora, la que creía en finales felices sin cuestionar. Esa Sofía había muerto, pero en su lugar había nacido alguien mejor. Alguien que sabía que los finales felices no los dan los demás. Los construyes tú misma, pieza por pieza, día tras día, con tus propias manos y tu propio coraje. Diego me había traicionado. Eso era un hecho que nunca cambiaría. Pero esa traición, por dolorosa que hubiera sido, me había dado algo inesperado. Me había dado a mí misma de vuelta. Y eso, descubrí, valía más que cualquier matrimonio basado en mentiras.
Esa noche, en mi pequeño apartamento, me preparé un té y me senté en el balcón. Las estrellas brillaban sobre Valencia, y por primera vez en más de un año me sentí completamente en paz. No sabía qué traería el futuro. Quizás Andrés y yo nos convertiríamos en algo serio. Quizás no. Quizás expandiría el café, abriría una segunda ubicación, realizaría todos esos sueños que había pospuesto. Quizás viajaría, conocería el mundo que había estado demasiado ocupado construyendo una vida falsa para explorar. Lo que sí sabía era esto. Nunca más permitiría que alguien me mintiera de esa manera. Nunca más ignoraría las señales. Nunca más sería la Sofía ingenua que prefería la ilusión cómoda a la verdad incómoda. Había aprendido que la peor traición no es que te engañen, es que te engañes a ti misma. Y yo había terminado con eso. Miré las luces de Valencia y sonreí. Una sonrisa real, genuina, llena de esperanza y fuerza y la certeza de que sin importar lo que viniera yo estaría bien, porque había sobrevivido. Más que eso había florecido, y esa finalmente era mi verdad. No la verdad de Diego, no la verdad de nuestro matrimonio fallido, sino mi verdad. La verdad de que el amor propio es más importante que cualquier otro amor. La verdad de que puedes reconstruirte después de ser destruida. La verdad de que los finales también son comienzos. Y mi comienzo estaba justo aquí, justo ahora, en esta ciudad que olía a mar y a Sahar, en este café que era mío, en esta vida que finalmente, realmente era mía. El cuaderno había revelado la mentira, pero yo había escrito el siguiente capítulo, y este capítulo era mío y solo mío. Y era perfecto.